Les voy a hablar del Diario de Sudáfrica de Mireia Robles, que está aquí. Un autor debe tener una dirección, un terreno original. Con pocas excepciones, la sustancia y el estilo de los creadores dependen del lugar donde tuvieron sus primeras experiencias de vida. Este lugar se convertirá en el terruño de su arte, aun si su producción ocurrió en el exilio. Mireia Robles, que salió de Cuba para los Estados Unidos a fines de los años 50 y pasó la mayor parte de su vida fuera de Cuba, es una escritora muy cubana. En su exilio en los Estados Unidos, ella siempre sintió la falta de su país natal, o más bien de las sensaciones intensas que ella había experimentado allá entre los años 30 y 50, en sus años formativos. La nostalgia por la Cuba de su pasado constituye el fundamento de su obra artística. En 1985, Mireia Robles se desplazó otra vez para Sudáfrica y vivió allí por 10 años. Como ella misma dice, un ciclo se había cerrado para ella en su vida estadounidense y ella consiguió un puesto de profesora de español en la Universidad de Natal en Durban. Era el mes de agosto cuando llegó a este lugar remoto del hemisferio sur e inmediatamente Mireia se sintió bien en aquella ciudad subtropical a orillas del mar, con puerto y playa, donde el sol calienta hasta el invierno. En el avión que la llevaba a Durban, la música que tocaban era la Guantanamera. Más tarde, Mireia Robles dijo que en Sudáfrica encontró un lugar en que muchos mundos convergían en uno solo. Probablemente fue ese el mundo donde ella menos sufrió la nostalgia del exilio. Eran tiempos interesantes en Sudáfrica, tiempos de crisis política. El año 1985, el año de la llegada de Mireia a Durban, marcó el principio del State of Emergency, en que las fuerzas policíacas fueron desplegadas para contener la ola de rebelión contra el apartheid que invadía el país. Durban era entonces una ciudad mayormente negra de la tribu Zulu, gente que vivía pobremente en la periferia. Había también más de un 25% de indios que habían llegado en el siglo XIX para trabajar en las plantaciones de azúcar, la mayor industria del lugar, y que se habían convertido en una sólida clase media basada en el comercio, en la que figuraban algunos colours, mestizos de varios orígenes. En Sudáfrica los colours son mestizos, no son negros como aquí. Los indios y los colours también tenían sus barrios propios. Los blancos, los europeos, como se llamaban oficialmente, la cubana Mireia era europea, eran un 20% de la población y vivían en el centro o en suburbios privilegiados. Mireia quiso explorar las vidas de todos los que habitaban esta ciudad multicolor y yo fui la compañera de sus aventuras. Juntas fuimos a muchos lugares a ver las obras de teatro y las películas liberales de los blancos de la universidad, que era un nido de protesta contra el apartheid. Generalmente Durban, una ciudad fundada por inmigrantes ingleses, era bastante liberal, pero también fuimos a las manifestaciones ruidosas de los conservadores de extrema derecha,
como la de Eugène Terreblanche, Tierra Blanca, un líder que encarnaba la dominación africana del país. Los africanos, como saben, eran los primeros inmigrantes blancos que hablaban una lengua derivada del holandés, y eran ellos quienes desde el año 1948 habían instituido el régimen del apartheid. Visitamos los barrios indios de la región con sus templos hindúes, sus mezquitos y sus casitas sembradas en una vegetación que a Mireia le recordaba la de Cuba. Los habitantes siempre nos acogían y nos hablaban con curiosidad, pues éramos probablemente las primeras blancas que visitaban el lugar. Recuerdo una suntuosa comida vegetariana en el templo del movimiento Hare Krishna de Chatsworth. Todos estos suburbios exóticos tenían entonces nombres muy ingleses, como Kensington, Malvern, Margate, Brighton. En los autobuses que nos llevaban a los alrededores de la ciudad, también teníamos mucho éxito. Estos autobuses verdes se llamaban Green Mambas. La mamba es el nombre de una serpiente venenosa de ahí, y estaban reservados para los no europeos. Aunque ya no era ilegal usarlos, en esas alturas los blancos no se arriesgaban. Entonces, de conversación en conversación, en autobuses, en trenes suburbanos, visitamos varias townships, los barrios donde vivía la población negra. Era la época de los desplazamientos, en que excavadoras destruían los poblados negros que por su crecimiento se habían acercado demasiado a las áreas habitadas por blancos. Así se creó la enorme township de KwaMashu, en Zulu, traducción de Place of Marshall, nombre de Marshall Campbell, el barón del azúcar que donó esta tierra al gobierno. KwaMashu se convirtió en el foco de una salvaje guerra civil, atizada por acalorados desacuerdos políticos. En Natal, el conflicto era entre los Zulus comunistas del ANC, African National Party, y los Zulus de Inkatha, una facción tribal reaccionaria liderada por un Zulu, un tal Mangosuthu Buthelezi, pero apoyada por el gobierno apartheid, incluyendo un buen número de combatientes blancos. Entre 1984 y 1994, en la provincia de Natal, murieron unas 20.000 personas como resultado de la violencia política. Pero también fuimos a la pequeña y pacífica comunidad de St. Gwendolyn, en la que una organización religiosa animaba a los habitantes a mejorar sus vidas, por ejemplo, construyendo casas simples y baratas con ladrillos hechos de contenedores de leche llenos de barro. Y asistimos a la inauguración por una asociación caritativa de cooperación blanca y Zulu de un camino en un lugar que se llama Namanta Makadin, cerca de Botas Hill. En ese poblado Zulu celebramos la inauguración, como todo el mundo, entre la alta hierba que nos rodeaba. Entonces, aunque los disturbios empezaron en los barrios de negros, nunca presenciamos personalmente estos conflictos, pero en las townships vimos a los militares blancos en sus caspiers. Esos son tanques especiales que velaban por el orden. Cada día la televisión reportaba la situación con gritos de alarma y se temía un sangriento golpe de Estado. Todo esto lo documentó Mireia en su diario de Sudáfrica
que ella empezó a escribir desde el principio de su estancia allí. Así vivimos en Sudáfrica desde el declarado estado de emergencia en 1985 hasta que el imponente presidente P.W. Botha, conocido como el Crocodile, el gran cocodrilo, fue reemplazado por F.W. de Klerk, quien fue instrumental en la liberación de Nelson Mandela en 1990, después de una campaña de importancia nacional. En esa época, si se preguntaba a un transeúnte cuál era el nombre de Mandela, la respuesta entusiasta era Free Mandela. Más tarde, en 1993, de Klerk y Mandela obtuvieron juntos el Premio Nobel de la Paz. Finalmente, el año 1994 marcó el fin del apartheid sin baño de sangre, con la primera elección democrática en el país y la elección de Mandela como presidente. Pero el Diario de Sudáfrica de Mireya Robles no es un libro escolar de historia. Lo que más destaca de este libro de memorias es el ambiente de bonomía que reinaba en Sudáfrica entonces, a pesar de los llamados vientos del cambio que sacudían el país. Era un lugar en el que, a pesar de la realidad dura del apartheid, varias culturas convivían y se enriquecían mutuamente, así como en la Cuba de los años 30 a 50 de que me hablaba Mireya. Como sus libros de escenario cubano, su diario africano es un recuerdo de un país y de una forma de vivir que ya no existen. El Diario de Sudáfrica es un caleidoscopio de retratos y de anécdotas sobre la gente que Mireya conoció en su estancia allá, con detalles que ilustran la humanidad de un pueblo que la acogió calurosamente. También en el libro se filtra la humanidad y la cubanidad de la autora, que cuenta sus andanzas con humor y benevolencia. Yo me siento privilegiada de haber compartido sus aventuras y así yo también conocí un poco de Cuba. Gracias.